Bruce Lee colapsa en el apartamento de una actriz. Se lleva las manos a la cabeza, pierde el conocimiento y, pocos minutos después, el hombre más peligroso del planeta deja de respirar. Tiene apenas 32 años. Cuando los médicos examinan su cuerpo, encuentran algo aterrador. Su cerebro está tan inflamado que apenas pueden creer lo que están viendo. La explicación oficial parece absurda. Una simple pastilla para el dolor de cabeza habría provocado la muerte del hombre cuyo cuerpo era considerado una máquina casi perfecta. Pero esa explicación nunca convenció a todos. Porque apenas unas semanas antes, Bruce Lee había recibido amenazas que lo obligaron a cambiar sus rutas, reforzar la seguridad de su casa y desconfiar de quienes lo rodeaban. Y lo más inquietante, 20 años después, la tragedia volvería a golpear a la misma familia. Su hijo, Brandon Lee, moriría durante el rodaje de una película cuando un arma que debía ser completamente segura disparó un proyectil mortal. 2 generaciones. 2 estrellas. 2 muertes declaradas como accidentes. Y demasiadas preguntas que siguen sin respuesta. En este video descubrirás la carta que, según Betty Ting-Pei, contenía toda la verdad sobre la última noche de Bruce Lee y que jamás llegó a manos de su esposa. Conocerás qué ocurrió con el informe forense de 47 páginas que desapareció misteriosamente de los archivos oficiales. Descubrirás por qué varios testigos afirmaron que la escena donde apareció Bruce Lee parecía haber sido alterada antes de que llegaran los paramédicos. Y entenderás por qué su primer colapso, ocurrido apenas 2 meses antes de morir, pudo haber sido la advertencia que nadie quiso escuchar. Durante más de 50 años, periodistas, médicos e investigadores han intentado reconstruir aquellas últimas horas. Si te apasionan los grandes misterios de la historia, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la versión oficial de la muerte de Bruce Lee. Cada respuesta parece abrir un nuevo misterio. Cada documento encontrado deja más dudas que certezas. Y cuanto más se profundiza en esta historia, más difícil resulta creer que todo terminó por una simple pastilla. Porque la tragedia de Bruce Lee no comenzó la noche del 20 de julio de 1973. Comenzó semanas antes. El día en que su propio cuerpo intentó advertirle que algo iba terriblemente mal. Y nadie, absolutamente nadie, imaginó que aquella sería la primera señal de una de las muertes más misteriosas en la historia de Hollywood. Mayo de 1973. Faltaban apenas 2 meses para que Bruce Lee muriera. Nadie podía imaginarlo. En Hong Kong, todo parecía sonreírle. Operación Dragón estaba a punto de estrenarse y los estudios de Hollywood comenzaban a rendirse ante el hombre al que durante años habían rechazado por ser asiático. Después de una vida luchando contra el racismo y los estereotipos, Bruce estaba a punto de convertirse en la primera superestrella asiática de alcance mundial. Pero mientras el mundo celebraba su éxito, su cuerpo empezaba a enviar señales de alarma. Aquella tarde, Bruce se encontraba en los estudios Golden Harvest doblando escenas de Operación Dragón. Llevaba más de 14 horas trabajando sin descanso. No era algo fuera de lo común para él. Su rutina era brutal. Entrenaba entre 6 y 8 horas al día, filmaba durante jornadas interminables y, cuando terminaban las grabaciones, seguía perfeccionando cada movimiento como si el cansancio no existiera. Quienes trabajaban con él decían que parecía una máquina. Pero incluso las máquinas tienen un límite. De pronto, Bruce dejó de hablar. Se llevó una mano a la cabeza. Su rostro cambió por completo. Mi cabeza alcanzó a murmurar. Dio un paso hacia atrás. Luego otro. Y, sin que nadie pudiera sostenerlo, cayó violentamente al suelo. El estudio quedó en silencio. Segundos después comenzó el caos. Algunos corrieron a auxiliarlo mientras otros llamaban desesperadamente a una ambulancia. Bruce convulsionaba frente a todos. Sus ojos permanecían perdidos. Su respiración era irregular.
Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegó al Hospital Baptist de Hong Kong, los médicos comenzaron una carrera contra el tiempo. Le practicaron análisis de sangre, estudios neurológicos y exámenes de emergencia. Lo que encontraron los dejó profundamente preocupados. Bruce Lee sufría un edema cerebral. Su cerebro presentaba una inflamación peligrosa. No era un simple dolor de cabeza. Era una advertencia que podía costarle la vida. Según distintos testimonios publicados años después, varios médicos le insistieron que debía detener por completo su ritmo de trabajo. Su cuerpo estaba sometido a un estrés extremo y cualquier nuevo episodio podía tener consecuencias irreversibles. Aunque existen relatos sobre conversaciones ocurridas en el hospital, muchos de esos detalles nunca pudieron verificarse de manera independiente. Sin embargo, Bruce parecía decidido a ignorar cualquier advertencia. Aquella misma noche abandonó el hospital. Al día siguiente ya estaba entrenando otra vez. Golpeando sacos. Levantando pesas. Corriendo como si nada hubiera pasado. Sus amigos comenzaron a notar cambios. Había perdido peso. Dormía muy poco. Sufría fuertes dolores de cabeza que aparecían de forma inesperada. A veces permanecía varios segundos en silencio, como si intentara soportar una presión invisible dentro de su cabeza. Pero Bruce jamás permitió que nadie lo viera débil. Mientras tanto, Operación Dragón se acercaba a su estreno y los contratos con Hollywood comenzaban a multiplicarse. Había demasiado dinero en juego, demasiadas expectativas, demasiadas personas apostando por él. Detenerse simplemente no era una opción. Sin embargo, lo que casi nadie sabía era que además del agotamiento físico, Bruce también comenzaba a vivir bajo una enorme presión fuera de los estudios de cine. Porque, mientras luchaba por conquistar Hollywood, también empezaban a aparecer enemigos que no querían verlo triunfar. Y según quienes estuvieron cerca de él, las primeras amenazas ya habían comenzado a llegar. Bruce Lee siempre supo que su mayor pelea no sería sobre un tatami. Sería contra un sistema que llevaba décadas diciéndole al mundo que un asiático jamás podía convertirse en el rostro de Hollywood. Desde que llegó a Estados Unidos, escuchó las mismas frases una y otra vez. No tienes el perfil. Tu acento es un problema. Los protagonistas asiáticos no venden entradas. Pero Bruce nunca aceptó esas reglas. Mientras otros actores esperaban una oportunidad, él decidió crear la suya. En 1966, desarrolló una historia sobre un maestro de artes marciales que recorría el viejo oeste americano. El proyecto entusiasmó a los ejecutivos de televisión y todo parecía indicar que, por fin, Bruce tendría el papel principal que llevaba años buscando. Sin embargo, ocurrió algo que jamás olvidaría. El estudio tomó su idea, pero no a él. El personaje terminó siendo interpretado por un actor blanco y la serie se convirtió en un enorme éxito. Bruce observó desde la distancia cómo otra persona alcanzaba la fama con un proyecto nacido de su propia imaginación. Aquella traición cambió su vida para siempre. Desilusionado, regresó a Hong Kong en 1971. Lo que Hollywood rechazó, Asia lo convirtió en leyenda. Sus películas rompieron récords de taquilla. Miles de jóvenes imitaban sus movimientos. Las escuelas de artes marciales comenzaron a llenarse de alumnos que soñaban con pelear como él. Bruce Lee ya no era solo un actor. Era un fenómeno mundial. Pero mientras el público lo veía como un héroe, detrás de los estudios comenzaban a aparecer enemigos silenciosos. Bruce hablaba demasiado. Decía lo que otros callaban. Criticaba la corrupción dentro de la industria del cine en Hong Kong y, según diversos testimonios, rechazó trabajar con personas que, según se comentaba en aquella época, mantenían vínculos con organizaciones criminales. Estas afirmaciones forman parte de versiones difundidas durante años y no fueron demostradas judicialmente. También rompió una tradición que muchos consideraban sagrada.
Durante siglos, numerosos maestros chinos habían enseñado Kung Fu únicamente a miembros de su propia comunidad. Bruce hizo exactamente lo contrario. Abrió las puertas de sus escuelas a cualquiera que quisiera aprender. Blancos, negros, latinos. No le importaba el color de la piel. Para él, las artes marciales pertenecían a quien estuviera dispuesto a respetarlas. Esa decisión le ganó admiradores por todo el mundo, pero también enemigos. Con el paso de los meses comenzaron a circular rumores sobre llamadas anónimas, cartas sin remitente y advertencias cada vez más inquietantes. Años después, Linda Lee contaría que Bruce llegó a preocuparse por algunas amenazas que recibía y que incluso modificó parte de su rutina por precaución. Bruce jamás habló públicamente del miedo, pero quienes convivían con él aseguraban que algo había cambiado. Miraba con más atención a su alrededor. Evitaba repetir los mismos recorridos. Y desconfiaba de personas que antes consideraba cercanas. Paradójicamente, mientras aumentaban las amenazas, también aumentaba su éxito. Operación Dragón estaba a solo unos días de estrenarse. Warner Brothers confiaba en que la película rompería todos los récords. Bruce negociaba nuevos contratos millonarios. Por primera vez, Hollywood necesitaba más a Bruce Lee de lo que Bruce Lee necesitaba a Hollywood. Había llegado el momento con el que soñó durante toda su vida. Pero el destino parecía tener otros planes. Porque el 20 de julio de 1973, Bruce salió de su casa convencido de que sería un día más de trabajo. No imaginaba que, antes de que terminara la noche, tendría la última conversación con su esposa. Y también se despediría, sin saberlo, de sus 2 hijos para siempre. La mañana del 20 de julio comenzó como cualquier otra. Nadie imaginaba que, antes de terminar el día, el mundo perdería a una de sus mayores leyendas. Bruce Lee despertó temprano en su casa de Kowloon Tong. Se mostró tranquilo, optimista y con la energía de quien sentía que el futuro finalmente le pertenecía. Operación Dragón estaba a solo unos días de estrenarse y Hollywood ya hablaba de él como la próxima gran estrella internacional. Durante el desayuno compartió algunos minutos con su esposa, Linda, y con sus 2 hijos, Brandon y Shannon. Años después, Linda recordaría aquella mañana como una de las más felices que había visto en Bruce. Estaba ilusionado. Hablaba de nuevos proyectos, de películas, de contratos y de todo lo que quería construir para su familia. Antes de salir de casa, besó a Linda varias veces. Ella misma admitiría después que ese gesto le pareció extraño. Bruce no solía despedirse de esa manera. Entonces ocurrió un momento que, con el paso de los años, adquiriría un significado profundamente doloroso. Brandon, que apenas era un niño, le preguntó cuándo volverían a entrenar juntos. Bruce sonrió. Se agachó para quedar a la altura de su hijo y, según el recuerdo de Linda, le respondió con una frase que jamás sería olvidada. «Esta noche te enseñaré todo lo que sé». Ninguno de los dos podía imaginar que esa promesa nunca llegaría a cumplirse. Bruce salió de casa convencido de que regresaría para cenar. Era la última vez que abrazaba a su familia. Su primera parada fue la oficina de Raymond Chow, fundador de Golden Harvest y uno de los productores más importantes del cine asiático. Allí revisaron detalles del guión de Juego con la Muerte, la película que Bruce preparaba después del estreno de Operación Dragón. Quienes estuvieron presentes aseguraron que Bruce se veía relajado. Reía. Hacía anotaciones sobre las escenas de combate. Incluso proponía nuevas coreografías con el entusiasmo de siempre. Nada hacía pensar que, apenas unas horas después, estaría luchando por su vida. Alrededor de las 4 de la tarde, ambos abandonaron la oficina. Su destino era el apartamento de la actriz Betty Ting Pei. La explicación oficial fue sencilla. Debían conversar sobre una breve participación de Betty en la nueva película. Sin embargo, esa decisión despertó dudas desde el primer momento.
¿Por qué reunirse en el apartamento privado de la actriz y no en las oficinas de la productora? ¿Por qué aquella reunión nunca fue mencionada a Linda? Y, sobre todo, ¿por qué ese departamento terminaría convirtiéndose en el escenario de una de las muertes más misteriosas de la historia del cine? Las respuestas comenzarían a escribirse apenas unos minutos después de que Bruce cruzara la puerta del apartamento 805. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando Bruce Lee y Raymond Chow llegaron al apartamento 805 del edificio ubicado en Beacon Hill Road, donde vivía la actriz Betty Ting Pei. Según la versión oficial, la reunión tenía un único propósito: hablar sobre la participación de Betty en Juego con la Muerte. Nada más. Al menos, eso fue lo que se dijo públicamente. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir versiones que aseguraban que Bruce y Betty mantenían una relación mucho más cercana de lo que ambos habían reconocido. Aquellos rumores nunca fueron confirmados de manera definitiva, pero alimentaron el misterio que rodeó aquel encuentro desde el primer día. Dentro del apartamento, los tres revisaron el guión, hablaron sobre escenas y discutieron algunos detalles de producción. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Hasta que, cerca de las 6 de la tarde, Bruce cambió por completo de expresión. Llevó una mano a la cabeza. El dolor había regresado. No era una simple molestia. Era intenso. Punzante. El mismo tipo de dolor que, 2 meses antes, lo había hecho desplomarse en pleno estudio de grabación. Bruce pidió una aspirina. Betty respondió que no tenía, pero le ofreció otro medicamento. Se llamaba Equagesic, un analgésico que combinaba aspirina con un potente relajante muscular. En aquella época era un fármaco de uso relativamente común, aunque posteriormente varios de sus componentes fueron restringidos en distintos países debido a sus posibles efectos adversos. Bruce aceptó la pastilla sin imaginar que sería la última medicina que tomaría en su vida. Después dijo que necesitaba descansar unos minutos. Entró al dormitorio de Betty. Se recostó sobre la cama. «Solo necesito dormir 20 minutos», comentó antes de cerrar los ojos. Raymond Chow miró el reloj. Poco después abandonó el apartamento para asistir a otra reunión de trabajo. Le pidió a Betty que lo llamara en cuanto Bruce despertara. Más tarde debían reunirse con el actor George Lazenby para hablar sobre la película. Pero esos 20 minutos pasaron. Luego 30. Después 1 hora. Y Bruce seguía sin despertar. Al principio, Betty creyó que estaba profundamente dormido. Sin embargo, cuando finalmente entró de nuevo a la habitación para despertarlo, encontró una escena que jamás olvidaría. Bruce permanecía inmóvil. Su cuerpo estaba ardiendo. No respondía a su voz. No reaccionaba cuando lo sacudía. Y sus ojos permanecían abiertos. Fue en ese instante cuando el miedo comenzó a apoderarse del apartamento. Porque sin que nadie lo supiera todavía, la cuenta regresiva hacia la muerte de Bruce Lee ya había comenzado. Y lo que ocurrió durante las siguientes horas sigue siendo, hasta hoy, una de las partes más controvertidas de toda esta historia. Betty Ting Pei entró en pánico. Intentó despertar a Bruce una y otra vez. Lo llamó por su nombre. Lo sacudió de los hombros. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Desesperada, tomó el teléfono y llamó a Raymond Chow. Le dijo que algo estaba mal. Muy mal. Raymond regresó al apartamento tan rápido como pudo. Al entrar en la habitación encontró a Bruce completamente inconsciente. Se acercó a la cama, intentó reanimarlo, le habló, lo movió con fuerza y comprobó que no reaccionaba. A partir de ese momento, la historia comienza a dividirse entre la versión oficial y los testimonios que aparecieron años después. Según la versión oficial, la ayuda fue solicitada de inmediato. Sin embargo, varios vecinos afirmaron que escucharon gritos provenientes del apartamento mucho antes de que llegaran los servicios de emergencia.
Uno de ellos aseguró haber oído voces desesperadas repitiendo una y otra vez: «Bruce, despierta, Bruce». Después, silencio. Un silencio que, según esos relatos, se prolongó durante varios minutos. Algunos testimonios publicados años después incluso hablaban de aproximadamente media hora entre los primeros gritos y la llegada de la ambulancia. Esas versiones nunca pudieron comprobarse de forma concluyente, pero alimentaron las dudas sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Por qué esperar? ¿Qué estaba sucediendo dentro del apartamento? Esa pregunta sigue sin una respuesta definitiva. Con el paso de los años también surgieron declaraciones atribuidas a personas que participaron en la emergencia. Uno de los testimonios más citados aseguraba que, al llegar, la escena parecía demasiado ordenada para una situación de semejante gravedad. La cama estaba perfectamente acomodada. Las sábanas lucían estiradas. Todo parecía extrañamente limpio. Aunque estas afirmaciones han sido objeto de debate y no forman parte de las conclusiones oficiales de la investigación, contribuyeron a que muchos se preguntaran si alguien había modificado la escena antes de pedir ayuda. Otro detalle aumentó todavía más las sospechas. Cuando los paramédicos llegaron al apartamento, Betty Ting-Pei ya no se encontraba allí. Tiempo después, la actriz declaró que Raymond Chow le pidió que abandonara el lugar para evitar un escándalo que pudiera destruir su reputación. Raymond nunca confirmó esa versión. Tampoco la negó de forma categórica. Simplemente dijo que no recordaba haber dado esa instrucción. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, la ambulancia trasladó a Bruce Lee al Queen Elizabeth Hospital. Los médicos iniciaron maniobras de reanimación de inmediato. Masajes cardíacos. Adrenalina. Desfibrilación. Todo lo que la medicina de la época podía ofrecer. Durante casi una hora lucharon por devolverle la vida. Pero los monitores no mostraban actividad cerebral. Los esfuerzos comenzaron a parecer inútiles. Poco antes del final, uno de los médicos observó el rostro de Bruce en silencio. Frente a él ya no estaba la mayor estrella de las artes marciales. Solo veía a un hombre de 32 años cuya muerte parecía desafiar toda explicación médica. Esa noche, el hospital confirmó oficialmente su fallecimiento. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Porque mientras el mundo lloraba la muerte de Bruce Lee, los médicos estaban a punto de descubrir un detalle que haría aún más inexplicable aquella tragedia. Su cerebro presentaba una inflamación tan extrema que incluso los especialistas tuvieron dificultades para comprender qué podía haber provocado un daño de semejante magnitud. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Bruce Lee había muerto. Los periódicos de Hong Kong agotaron sus ediciones en tiempo récord. Las emisoras de radio interrumpieron su programación habitual y miles de personas comenzaron a reunirse frente al hospital buscando una explicación que nadie podía ofrecer. ¿Cómo era posible que el hombre con la condición física más extraordinaria de su generación hubiera muerto de forma tan repentina? Al día siguiente se ordenó una autopsia de emergencia. La presión internacional era enorme. Hollywood esperaba respuestas. Su familia exigía respuestas. Y millones de seguidores querían entender cómo una leyenda podía desaparecer de un momento a otro. El encargado del procedimiento fue un reconocido patólogo británico. Su misión era descubrir la causa exacta de la muerte. Sin embargo, lo que encontró sobre la mesa de autopsia solo hizo crecer el misterio. El cerebro de Bruce Lee presentaba un edema cerebral masivo. Estaba peligrosamente inflamado. Según el informe oficial, su peso era considerablemente superior al de un cerebro adulto promedio, una diferencia compatible con una inflamación severa. Para los especialistas aquello era una señal inequívoca. La presión dentro del cráneo había aumentado hasta provocar un daño irreversible. Pero había un problema. Un problema enorme. Bruce no presentaba golpes en la cabeza.
No había fracturas. No existían heridas externas. Tampoco señales de una hemorragia que justificara una inflamación de semejante magnitud. Era como si su cerebro simplemente hubiera comenzado a hincharse sin una causa evidente. Los médicos revisaron cada órgano de su cuerpo. El corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Buscaron tumores, infecciones, intoxicaciones y cualquier enfermedad capaz de explicar aquella tragedia. Nada parecía suficiente. Los análisis toxicológicos tampoco resolvieron el enigma. De acuerdo con la investigación oficial, se detectaron restos del analgésico que Bruce había ingerido horas antes y pequeñas cantidades de cannabis en su organismo. Ninguno de esos hallazgos permitió establecer con certeza por qué se produjo una inflamación cerebral tan grave. Finalmente, los investigadores plantearon la hipótesis de una reacción de hipersensibilidad al medicamento. Era una posibilidad médica. Extremadamente rara, pero posible. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Algunos especialistas consultados durante aquellos años consideraban que una reacción alérgica, por sí sola, no explicaba completamente la magnitud del edema cerebral descrito en la autopsia. Otros señalaron que el agotamiento extremo, el intenso calor de Hong Kong, la deshidratación y el episodio sufrido 2 meses antes pudieron haber influido en el desenlace. Las respuestas comenzaban a multiplicarse, pero las certezas desaparecían. 3 días después, el gobierno de Hong Kong emitió su conclusión oficial. Muerte por desventura. Un diagnóstico breve. Una investigación cerrada. Y un caso que, para las autoridades, quedaba oficialmente resuelto. Pero para la familia Lee y para miles de personas, aquello apenas era el comienzo. Porque mientras el expediente se archivaba, ocurrió algo que alimentaría las sospechas durante las siguientes 5 décadas. El informe forense completo, con decenas de páginas de fotografías, análisis médicos y observaciones de los especialistas, desaparecería misteriosamente de los archivos oficiales. Y cuando años después periodistas e investigadores intentaron encontrarlo, ya no estaba. Con la autopsia terminada y la causa oficial de muerte establecida, todo indicaba que el caso de Bruce Lee había llegado a su fin. Para las autoridades, no había nada más que investigar. El expediente quedó archivado. Las cámaras se apagaron. Y el mundo comenzó a despedirse de una leyenda. Pero el verdadero misterio apenas estaba comenzando. El informe forense original no era un simple documento de un par de páginas. Según diversas fuentes, constaba de 47 páginas que incluían fotografías de la autopsia, análisis toxicológicos completos, estudios microscópicos, observaciones de los médicos y todos los detalles de la investigación realizada tras la muerte de Bruce Lee. Era, en teoría, el documento que debía responder todas las preguntas. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo difícil de explicar. Ese informe comenzó a desaparecer. Primero, la copia que permanecía en los archivos oficiales dejó de estar disponible. Después, otra copia almacenada en el hospital donde se realizó la autopsia también se perdió. Tiempo más tarde, desapareció la que, según algunos registros, había sido enviada al Hospital Baptist, el mismo centro médico donde Bruce había sufrido su primer colapso meses antes. Al final, de aquel extenso informe solo quedaron breves resúmenes y referencias parciales. Las 45 páginas restantes parecían haberse desvanecido. ¿Fue un error administrativo? ¿Una cadena de pérdidas desafortunadas? ¿O alguien realmente quería impedir que ese documento volviera a salir a la luz? Durante años, periodistas e investigadores intentaron localizar una copia completa. Presentaron solicitudes oficiales. Revisaron archivos. Consultaron antiguos funcionarios. Pero nadie pudo encontrarla. Las respuestas siempre eran similares. El documento no podía localizarse. Había sido extraviado.
o simplemente ya no existía. Esa ausencia alimentó todavía más las teorías. Porque cuando un documento tan importante desaparece, las preguntas son inevitables. ¿Qué contenía que hoy nadie puede consultar? ¿Existía alguna observación que nunca fue incluida en el resumen oficial? ¿Había fotografías o análisis que contradecían la conclusión presentada al público? No existe evidencia que permita responder esas preguntas. Y precisamente por eso el misterio continúa. Mientras tanto, la vida de Betty Ting Pei se convirtió en un auténtico infierno. Los medios de comunicación instalaron guardias frente a su edificio. Los fotógrafos la seguían a todas partes. Su nombre aparecía diariamente en los titulares. Muchos la señalaban como la mujer responsable de la muerte de Bruce Lee. Otros aseguraban que ocultaba información. Algunos incluso afirmaban, sin pruebas, que todo había sido parte de un encubrimiento. Durante varios días permaneció prácticamente escondida. Finalmente decidió aparecer en una conferencia de prensa organizada por su abogado. Con el rostro visiblemente agotado y protegida por unos lentes oscuros, leyó un breve comunicado. Aseguró que Bruce había llegado a su apartamento para hablar de trabajo, que le pidió un medicamento para aliviar el dolor de cabeza, y que nunca imaginó que aquella sería la última vez que lo vería con vida. Después abandonó la sala sin responder preguntas. Pero el paso de los años cambiaría su versión. Porque 2 décadas más tarde, Betty haría una confesión que volvería a sacudir el caso. Una confesión que incluía una carta. Una carta que, según ella, contenía la verdad sobre la última noche de Bruce Lee y que decidió llevarse a la tumba. Durante años, Betty Ting Pei evitó hablar de aquella noche. Cada entrevista terminaba con las mismas respuestas. Que Bruce se había ido a su apartamento por trabajo. Que comenzó a sentirse mal. Que ella solo intentó ayudarlo. Y que jamás supo qué fue lo que realmente ocurrió. Pero el tiempo pasó. La presión mediática disminuyó. Y 2 décadas después, Betty decidió romper parte de su silencio. En una entrevista para la televisión de Hong Kong, reconoció públicamente algo que durante años había sido solo un rumor. Dijo que Bruce Lee no era simplemente un amigo. Según sus propias palabras, ambos habían desarrollado una relación sentimental. Afirmó que Bruce visitaba su apartamento con frecuencia y que compartían conversaciones sobre cine, filosofía y sus planes para el futuro. Aquella confesión provocó un nuevo terremoto mediático. Muchos comenzaron a preguntarse si la reunión del 20 de julio de 1973 realmente había sido una cita de trabajo o si existía una relación mucho más íntima entre ambos. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. En medio de la entrevista, Betty reveló que después de la muerte de Bruce, escribió una carta dirigida a Linda Lee, la esposa del actor. Según explicó, en esas páginas había contado todo lo que recordaba de aquella noche. También aseguró que Bruce le había confesado preocupaciones y temores durante las semanas previas a su muerte. Sin embargo, Betty nunca hizo público el contenido completo de esa supuesta carta y no existe una copia conocida que permita verificar lo que realmente decía. El entrevistador le preguntó por qué jamás la había enviado. Betty permaneció varios segundos en silencio. Luego respondió que algunas verdades podían destruir más vidas de las que eran capaces de sanar. Dijo que Linda ya había sufrido demasiado y que prefería guardar silencio antes que convertirse en la responsable de romper para siempre la imagen del hombre al que había amado. Aquellas declaraciones fueron interpretadas de muchas maneras. Para algunos, eran la confesión de una mujer consumida por la culpa. Para otros, solo eran recuerdos expresados décadas después de los hechos. Y para muchos más, habrían la posibilidad de que existieran aspectos de aquella noche que nunca llegaron a formar parte de la investigación oficial. Con el paso del tiempo, Betty se alejó de la vida pública. Vivió discretamente hasta su fallecimiento en 2023.
Según declaraciones de personas cercanas a su familia, antes de morir habría destruido gran parte de sus documentos personales. Entre ellos, supuestamente, aquella carta. Si realmente existió, desapareció con ella. Y con su muerte, otra posible pieza del rompecabezas quedó sepultada para siempre. Sin embargo, todavía quedaba un hombre que había estado presente aquella tarde en el apartamento. Raymond Chow. El productor que vio a Bruce con vida por última vez antes del colapso. Años después, cuando un periodista le preguntó directamente qué había ocurrido realmente aquel 20 de julio, Raymond respondió con una frase que alimentó aún más el misterio. Hay cosas que vi ese día y tendré que cargar con ellas hasta mi tumba. Nunca explicó a qué se refería. Nunca dio más detalles. Y cuando murió en 2018, se llevó consigo respuestas que quizás habrían cambiado para siempre la historia de Bruce Lee. Pero si la muerte de Bruce ya parecía estar rodeada de demasiadas coincidencias, lo que ocurrió 20 años después con su hijo Brandon hizo que millones de personas comenzaran a preguntarse si la tragedia de la familia Lee realmente había terminado o si apenas estaba comenzando. Durante 20 años, el nombre de Bruce Lee quedó envuelto en preguntas que jamás encontraron una respuesta definitiva. Su familia intentó seguir adelante. Su legado creció hasta convertirlo en un ícono inmortal. Y su hijo, Brandon Lee, tomó una decisión que parecía inevitable: continuar el camino que su padre había dejado inconcluso. Brandon no quería vivir bajo la sombra de una leyenda. Quería construir la suya. Quienes trabajaron con él aseguraban que poseía el mismo carisma, la misma disciplina y el mismo talento que habían convertido a Bruce en un fenómeno mundial. Poco a poco comenzaba a abrirse camino en Hollywood, decidido a demostrar que podía triunfar por mérito propio. En 1993 llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Fue elegido como protagonista de The Crow, una película oscura que prometía convertirlo en una estrella internacional. El rodaje avanzaba con normalidad. Hasta la noche del 31 de marzo de 1993. El equipo preparaba una escena aparentemente sencilla. El personaje de Brandon debía recibir un disparo con un revólver cargado únicamente con munición de fogueo, diseñada para producir el efecto visual sin lanzar un proyectil letal. Las armas habían sido revisadas. Al menos eso indicaban los protocolos. El director dio la orden. ¡Acción! Brandon entró en escena. El actor que estaba frente a él levantó el revólver. Apretó el gatillo. El disparo sonó como cualquier otro efecto especial. Brandon cayó al suelo. Durante unos segundos, todos pensaron que estaba interpretando la escena de manera brillante. Hasta que alguien vio la sangre. No era maquillaje. No era un efecto. Era real. Los gritos sustituyeron al silencio del set. Los paramédicos llegaron de inmediato y Brandon fue trasladado de urgencia al hospital. Los cirujanos lucharon durante horas para salvarle la vida. No pudieron hacerlo. Tenía apenas 28 años. La investigación concluyó que un fragmento de proyectil había quedado atascado en el cañón del arma durante una prueba anterior y que, al dispararse el cartucho de fogueo, salió expulsado con fuerza letal. La muerte fue considerada un trágico accidente. Pero, igual que había ocurrido 20 años antes con Bruce, no todos quedaron conformes con esa explicación. ¿Cómo pudo fallar un protocolo diseñado precisamente para evitar una tragedia como esa? ¿Por qué nadie detectó el problema antes de filmar? Las preguntas volvieron a aparecer. Las teorías regresaron. Y las comparaciones con la muerte de Bruce fueron inevitables. Padre e hijo. Dos estrellas en el momento más importante de sus carreras. Dos fallecimientos oficialmente considerados accidentes. Dos historias rodeadas de dudas que nunca desaparecieron por completo. Hasta hoy, no existe evidencia concluyente que demuestre que ambas muertes estuvieron relacionadas,
o que fueran producto de una conspiración. Sin embargo, las incógnitas, las contradicciones y los testimonios surgidos con el paso del tiempo han mantenido vivo el debate durante más de medio siglo. Quizá la verdad completa jamás salga a la luz. Quizá algunos secretos desaparecieron con quienes estuvieron presentes aquella noche. O quizá la explicación sea mucho más simple de lo que imaginamos. Lo cierto es que Bruce Lee cambió para siempre el cine, las artes marciales y la manera en que el mundo veía a los actores asiáticos. Brandon estaba dispuesto a continuar ese legado, pero el destino le arrebató esa oportunidad. Y hoy, más de 50 años después de la muerte de Bruce y más de 3 décadas después de la de Brandon, una pregunta sigue sin encontrar respuesta. ¿Cuántas coincidencias hacen falta para dejar de creer que todo fue simplemente un accidente? Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios cuál es tu teoría. Y si disfrutas este tipo de documentales sobre los misterios más impactantes de la historia, suscríbete a Vidas de Impacto, porque aquí siempre buscamos las historias que otros prefieren dejar en el olvido.